La historia de Eva que te contaron no existe, no en el texto, no en el original. La versión que te enseñaron, la mujer ingenua, engañada por una serpiente que arrastró a la humanidad al desastre, esa versión no está en el Génesis. Lo que sí está en el texto es algo mucho más incómodo. Y hoy vamos a leerlo despacio. Si llegaste aquí pensando que ya conoces esta historia, quédate. Porque lo que vamos a hacer es leer 3 cosas que te enseñaron sobre la caída y mostrar con el texto en la mano que ninguna de las 3 es lo que el Génesis dice. No es teología, no es debunking, es leer despacio lo que te enseñaron rápido. Y cuando lo lees despacio, la historia que creías conocer desaparece. Lo que aparece en su lugar es más perturbador y más honesto. Yo crecí con la versión del catecismo. La escuché en misa, en la sobremesa de Semana Santa, en cada conversación donde alguien mencionaba a Eva como la razón de todo. Y la repetí. Durante años la repetí sin leer el texto. Cuando lo leí de verdad, despacio en el original, me detuve en una palabra, una sola palabra en hebreo que está en el versículo 6 del capítulo 3. Y esa palabra cambia todo lo que creía entender sobre esta historia. Al final de este video vas a tener que decidir algo. No sobre la Biblia, sobre ti. Antes de entrar, algo rápido. Lo que vamos a hacer en este video es esto: 3 cosas que te enseñaron sobre la caída de Eva, la ingenuidad, el paraíso perdido, la culpa, y vamos a leer cada una con el texto en la mano. No para destruirlas por destruirlas, para ver qué dice el Génesis de verdad cuando las quitamos del camino. Y lo que queda cuando las quitamos es más filosófico, más perturbador y más honesto que cualquiera de esas versiones. Si ese tipo de análisis es lo que andabas buscando, sin predicación, sin debunking, suscríbete. Publicamos lunes, miércoles y viernes y ningún video se parece al anterior. Y el like le dice al algoritmo que este tipo de lectura tiene que llegar a quien también la está buscando. Ahora sí, vamos al primero. A ver, seamos honestos. La mayoría de nosotros no llegó a esta historia leyendo el Génesis. Llegó a ella en el catecismo, en misa, en la clase de religión, en la sobremesa de Semana Santa, donde alguien la resumía en 3 frases y ya. Yo llegué así. Y lo que me enseñaron, lo que nos enseñaron a casi todos los que crecimos en una familia católica en México, fue más o menos esto. Primero, Eva fue engañada. La serpiente la manipuló. Ella era ingenua. No tenía cómo saber lo que estaba haciendo. Fue víctima. Esa es la versión que suaviza la historia, la que convierte a Eva en alguien a quien le pasó algo, no en alguien que decidió algo. Segundo, sin ese error, estaríamos en el paraíso. Un jardín perfecto, eterno, sin sufrimiento, sin muerte, sin trabajo pesado. El Edén como destino final, como lo que íbamos a tener para siempre si no hubiera pasado lo que pasó. Esa es la versión nostálgica, la que convierte la caída en una pérdida irreversible de algo que era estático y perfecto. Y tercero, Eva es la culpable. Ella tomó el fruto. Ella se lo ofreció a Adán. Todo lo que vino después, el dolor, la muerte, la expulsión, viene de esa decisión. La caída es la historia de una mujer que falló. Esa es la versión que más circula, la que más se repite y la que más daño hace a la lectura del texto. 3 versiones, 3 cosas que escuché, que repetí, que nunca cuestioné porque nadie me dio razones para cuestionarlas. Y no es culpa de nadie. Es lo que se enseña. Es la versión que circula desde hace siglos en la cultura católica mexicana. En los sermones, en las imágenes de la Virgen aplastando la serpiente, en el modo en que se cuenta esta historia para que tenga una moraleja clara y no deje preguntas incómodas abiertas. El problema es que cuando lees el texto de verdad, despacio,
Ninguna de las tres está ahí. Vamos a empezar por la primera, y esta ya va a sorprender. El primer mito es este: Eva fue engañada. La serpiente la manipuló, ella no sabía lo que hacía, fue víctima de algo más inteligente que ella. Es la versión más cómoda de las tres, la que convierte a Eva en alguien a quien le pasó algo, no en alguien que decidió algo. Y entiendo por qué convence. Porque si Eva fue engañada, la historia tiene un villano claro, una víctima clara y una moraleja ordenada. Todo cierra. El problema es que el texto no dice eso. Fíjate bien en lo que este texto está diciendo de verdad. Génesis 3, versículo 6. Literalmente, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. 3 verbos. Vio, deseó, tomó. No es un impulso. No es una reacción automática a una manipulación, es una secuencia de evaluación. Eva observa el árbol, lo analiza desde 3 ángulos distintos y toma una decisión. El texto hebraico usa batere, batitá, batika, verbos de agente activo, no de víctima pasiva. Son los mismos verbos que usa la Biblia cuando describe a alguien que examina algo y elige. Y hay algo más. Antes de este momento, Eva ya conocía la prohibición. Génesis 2, versículos 16 y 17. Dios le había dicho a Adán que no comiera del árbol. Eva lo sabía. Lo demuestra ella misma cuando la serpiente la interroga. Ella cita la prohibición con precisión, lo que significa que cuando tomó el fruto, lo hizo con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Y esto, nadie te lo había dicho así. Hay un detalle más. Génesis 3, versículo 22. Después de la caída, Dios dice: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dios confirma que la serpiente tenía razón. El fruto hizo exactamente lo que prometió. Eva no fue engañada sobre el efecto. Fue persuadida sobre las consecuencias. Eso es otra cosa completamente distinta. Cuando leí esto despacio por primera vez, me detuve aquí, porque si Eva sabía lo que hacía, si evaluó, deseó y tomó con pleno conocimiento, entonces no es una víctima, es algo mucho más interesante. Es el primer ser humano en ejercer juicio propio contra una orden divina. Eso no es ingenuidad. Eso es agencia, y la diferencia importa. Ese era el más inocente de los tres. El segundo toca algo diferente, y es el que más nos cuesta soltar. El segundo mito es este: sin el pecado de Eva, estaríamos en el Edén. Un jardín perfecto, eterno, sin muerte, sin sufrimiento, sin trabajo pesado. El paraíso como destino final, como lo que íbamos a tener para siempre si esa mañana no hubiera pasado. Es la versión nostálgica, la que convierte la caída en la pérdida de algo que era completo, quieto, perfecto. Y entiendo por qué arraiga tan profundo, porque describe exactamente lo que todos queremos. Un mundo sin dolor, sin esfuerzo, sin consecuencias. El problema es que el Edén que describe el texto no era eso. Génesis 2, versículo 15. Antes de la caída, antes de la serpiente, antes de cualquier error. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. El trabajo ya existía antes del pecado. No el trabajo pesado de Génesis 3, el sudor, la fatiga, la tierra que resiste. Eso viene después. Pero el trabajo como actividad, como propósito, como tarea, eso estaba desde el principio. El Edén no era descanso eterno, era actividad sin frustración. Y hay algo más que el texto deja claro desde el inicio y que la versión nostálgica borra completamente: la prohibición. Dios le dice a Adán en Génesis 2, versículos 16 y 17: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Una prohibición real, con consecuencia real, lo que significa que desde el primer momento, en el Edén, existía la posibilidad de desobedecer. Y aquí es donde la historia cambia de nivel. Si había prohibición, había libertad real de violarla. Si había libertad real de violarla, el libre albedrío no fue una consecuencia del pecado. Estaba presente desde antes. Adán y Eva podían no pecar, pero no eran incapaces de pecar. Agustín de Hipona lo llama posse non peccare, la capacidad de no pecar, que es completamente distinto a non posse peccare, la imposibilidad de pecar. El Edén no era un estado de autómatas perfectos. Era un estado de seres con agencia real enfrentando una elección real. Esto me incomoda. Y sé exactamente por qué me incomoda, porque destruye la fantasía más consoladora de toda la narrativa. Si el libre albedrío ya estaba ahí, si la posibilidad de desobedecer ya estaba ahí, entonces la pregunta del ¿y si Eva no hubiera comido el fruto? Se vuelve mucho más complicada. No estamos hablando de recuperar un paraíso estático. Estamos hablando de qué hubiera pasado con una civilización que tenía agencia real y nunca la ejerció en contra de Dios. Eso no es un jardín quieto. Eso es otra cosa completamente. Y es más perturbador que la versión nostálgica, porque implica que el problema no estaba en el fruto, estaba en lo que somos. Y guardé el tercero para este momento, porque el tercero es el más difundido de los tres, el que más circula y el que más daño hace, no solo a la lectura del texto, sino a algo más amplio que eso, antes de seguir. Y el tercero es el que más importa, así que quiero que estés aquí para eso. Lo que estamos haciendo en este video es exactamente lo que este canal hace 3 veces por semana. Agarrar un texto que todos creen conocer y leerlo despacio. Personajes bíblicos, profecías, preguntas que el Génesis plantea y nadie responde del todo. Lunes, miércoles y viernes, y ningún análisis se parece al anterior. Si llegaste hasta aquí y esto es lo que andabas buscando, suscríbete para no perderte el siguiente. El botón está abajo, ahora sí, el tercero, y este es el que más daño hace. El tercero es este. Eva es la culpable. Ella tomó el fruto. Ella se lo ofreció a Adán. Todo lo que vino después, el dolor, la muerte, la expulsión del jardín, viene de esa decisión. La caída es la historia de una mujer que falló. Esa es la versión que más circula, la que más se repite en sermones, en conversaciones, en la cultura católica mexicana desde hace siglos. Y es la que más daño hace. No solo a la lectura del texto, sino a todo lo que se construyó encima de ese texto durante 2000 años. Este es el que más me costó, porque es el más profundo. No es solo una simplificación, es una distorsión que está tan instalada que la gente la repite incluso cuando intenta leer el texto sin prejuicios. Entonces vamos al texto, Génesis 3, versículo 6, la escena completa. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual estaba con ella, y él comió, el cual estaba con ella, en hebreo, imá, con ella, presente. Adán no fue llamado después, no llegó tarde, no recibió el fruto sin contexto. Estaba ahí durante toda la conversación con la serpiente, escuchó todo y no dijo nada. Cuando encontré esa palabra, imá, me quedé quieto un momento, porque si Adán estaba ahí todo el tiempo y eligió el silencio, la historia que me contaron no es la historia que dice el texto, pero hay más. Génesis 3, versículo 12. Dios le pregunta a Adán qué pasó, y Adán responde, la mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y yo comí. La mujer que tú me diste, eso es lo que dice. No, los dos tomamos la misma decisión. No, yo también elegí. La mujer que tú me diste,
Es la primera transferencia de culpa de la historia humana. Adán culpa a Eva y de paso culpa a Dios, porque fue Dios quien le dio a esa mujer. Dos culpables en una sola frase. Y Adán, el que estaba ahí en silencio, queda fuera del relato que él mismo construye. Y aquí es donde la historia cambia de nivel del todo, porque esto no es un detalle menor. Pablo, en Romanos 5, versículo 12, escribe: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por un hombre, no por una mujer. La tradición teológica que culpa a Eva primariamente contradice al texto que más cita para hacerlo. Esto no es coincidencia, es patrón. Lo que el texto describe no es la caída de Eva, es la caída de dos personas que tomaron la misma decisión. Y lo que pasó después, uno de ellos encontró a quien culpar. El mecanismo no es el fruto. El mecanismo es lo que Adán hace en el versículo 12. Y ese mecanismo, estar presente, no decir nada y después encontrar un culpable, es el que la versión simplificada borra completamente. Porque si ese mecanismo queda visible, la historia deja de ser sobre Eva y se convierte en algo que nos incluye a todos. Entonces, si todo eso estaba mal, si Eva tenía agencia, si el Edén no era estático, si Adán estaba ahí y después culpó, ¿qué dice el texto de verdad? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, quitamos tres versiones. Eva no era ingenua, evaluó, deseó y tomó con pleno conocimiento. El Edén no era un paraíso estático. Había trabajo, había prohibición, había libre albedrío real desde el principio. Y Eva no es la culpable única. Adán estaba ahí, en silencio, y después encontró a quien culpar. ¿Qué queda cuando quitamos todo eso? Queda el texto, y el texto dice algo que ninguna de esas tres versiones dejaba ver. Fíjate bien en lo que este texto está diciendo de verdad. La narrativa de la caída no es la historia de un error, es la historia del primer ejercicio de juicio autónomo de la humanidad y de lo que ese juicio cuesta. Eva no tropezó, Eva eligió el conocimiento sobre la obediencia, eligió saber sobre seguir instrucciones. Y el texto lo confirma en el versículo que nadie cita en el catecismo. Génesis 3, versículo 22. Después de la expulsión, Dios dice: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Como uno de nosotros. No cometió un error y hay que corregirlo. No falló y hay que castigarla. El texto dice que se convirtieron en algo diferente, algo que antes no eran, seres que conocen el bien y el mal, igual que Dios. La serpiente no mintió, el fruto hizo exactamente lo que prometió, y Dios lo confirma. En vez de la mujer ingenua engañada por una serpiente, el texto describe a un ser humano que tomó la decisión más filosóficamente significativa de la narrativa: preferir el conocimiento a la inocencia. Eso no es una caída hacia abajo, es una transformación hacia algo distinto, más complejo, más pesado, pero distinto. En vez del paraíso estático perdido para siempre, el texto describe el fin de un estado de suspensión, una humanidad con libre albedrío real que finalmente lo ejerce. El Edén no era el destino, era el punto de partida, y la salida del Edén no es solo expulsión, es también el comienzo de la historia humana como la conocemos, con todo lo que eso implica. Y en vez de la culpable única, el texto describe dos personas que tomaron la misma decisión, y lo que pasó inmediatamente después. Uno de ellos no pudo sostener esa decisión. Adán eligió también, comió también. Y cuando llegó el momento de responder por eso, encontró a quien culpar. Eva sostuvo su elección. No intentó transferirla, Adán no pudo. Eso es lo que dice el texto cuando lo lees despacio, sin el filtro de lo que te enseñaron. Y lo que dice es más incómodo que cualquiera de las tres versiones que destruimos.
Porque si Eva eligió con agencia, si el conocimiento fue una decisión, no un accidente, entonces la pregunta no es por qué falló. La pregunta es qué dice esa elección sobre lo que somos, sobre lo que queremos, sobre lo que elegimos cuando nadie nos obliga a elegir. Y aquí es donde la historia cambia de nivel del todo, porque esto que el texto dice, esta versión sin filtro, dice algo sobre nosotros, algo que ninguna de las versiones simplificadas dejaba ver. Lo que acabamos de leer no es solo una historia sobre dos personas en un jardín, es un diagrama, y los diagramas se repiten. Fíjate en la estructura de lo que el texto describe. Eva evalúa, decide y asume. Adán está presente, no dice nada, elige también, y cuando llega el momento de responder, encuentra a quién culpar. Dios pregunta. Adán señala a Eva señala a la serpiente. Nadie dice, yo lo hice y lo sostengo. Nadie. Eso no es un evento único del año 3000 antes de Cristo. Eso es un patrón. Y los patrones se repiten. René Girard pasó décadas estudiando exactamente este mecanismo. La necesidad humana de encontrar un culpable externo cuando algo sale mal. Lo llamó el chivo expiatorio. La lógica es simple y brutal. Cuando hay una crisis, cuando hay consecuencias que nadie quiere asumir, la comunidad necesita un cuerpo donde depositar la culpa. Alguien que cargue con lo que todos hicieron o dejaron de hacer. Girard lo encontró en la antropología, en la historia, en la tragedia griega, pero está en Génesis 3, antes que en cualquier otro lugar. Adán es el primero en necesitar un chivo expiatorio, y Eva es la primera en serlo. 2000 años después, la versión que circula todavía la culpa a ella. Esto no es coincidencia, es patrón. Y Jung agrega otra capa. Lo que no podemos sostener en nosotros mismos, la decisión que tomamos, la responsabilidad que evitamos, el silencio que elegimos, lo proyectamos hacia afuera, lo ponemos en otro. Adán no pudo sostener que él también eligió, que él también estaba ahí, que él también comió. Entonces lo puso en Eva. La sombra la llamaba Jung. Todo lo que somos y no queremos ser, todo lo que hicimos y no podemos admitir, busca un lugar donde depositarse. Y ese lugar casi siempre es alguien más vulnerable, alguien más visible, alguien que ya está en posición de recibir la culpa. La pregunta no es si lo crees, la pregunta es ¿qué dice esto de nosotros? Porque lo que el texto describe en Génesis 3 no es un error primitivo de dos personas sin educación filosófica. Es el mecanismo más básico de la psicología colectiva humana, la incapacidad de asumir la propia elección, la necesidad de un culpable externo, la construcción de una narrativa donde yo estaba ahí, pero no decidí. Fue el otro, fue la circunstancia, fue lo que me dieron. ¿Cuántas veces hice exactamente lo que Adán hizo? Estaba ahí. No dije nada, y después encontré a quién culpar, no en un jardín, en una conversación, en un trabajo, en una relación. El mecanismo es el mismo, solo cambia el nombre de la serpiente. Y lo más perturbador de todo, lo que ninguna de las tres versiones simplificadas dejaba ver, es que Eva no hizo eso. Eva eligió, y cuando Dios preguntó señaló a la serpiente, sí, pero no negó haber comido. La serpiente me engañó y comí. Génesis 3, versículo 13. Yo comí, está ahí. Adán dijo, ella me dio y yo comí. El énfasis en ella. Eva dijo, la serpiente me engañó y yo comí. El énfasis en el acto propio. La culpable de la historia asumió más que el que la culpó. Eso es lo que el texto dice, y eso nos deja con una pregunta. Una que el texto no responde y que yo tampoco voy a responder. Adán estaba ahí, no llegó tarde, no recibió el fruto sin contexto.
Estaba ahí durante toda la conversación, escuchó todo y eligió el silencio. Y después, cuando llegó el momento de responder, encontró a quién culpar. Esa es la parte de la historia que 2000 años de versión simplificada borraron. No porque sea difícil de encontrar, está en el versículo 6, en una sola palabra, imma, con ella, sino porque si ese detalle queda visible, la historia deja de ser sobre Eva y se convierte en una pregunta sobre nosotros, no sobre la Biblia, sobre nosotros. La pregunta que me queda, la que este texto me dejó y que todavía cargo, es esta: ¿en qué momento de tu vida fuiste Adán? No el asesinato de Caín, no algo extremo, el silencio de Adán, el momento en que estabas ahí, sabías lo que pasaba, elegiste no decir nada y después, cuando llegaron las consecuencias, encontraste a quien culpar. Una conversación, un trabajo, una relación, una decisión que tomaste junto con alguien y que después pusiste entera en el otro. Ese momento existe, en todos. Yo no tengo una respuesta para eso, todavía, y creo que esa es la respuesta más honesta que puedo dar, porque si tuviera una respuesta limpia, el texto no me seguiría perturbando. Y me sigue perturbando. La pregunta no desaparece porque el video termine. Lo que hicimos hoy fue leer un texto que todos creían conocer, y lo que encontramos adentro no es una historia sobre una mujer que falló. Es un diagrama del mecanismo por el que cualquier ser humano, en las condiciones correctas, con las presiones correctas, elige el silencio y después encuentra a quien culpar. Eva tenía agencia. Adán estaba ahí. Y la culpable de la historia asumió más que el que la culpó. Eso está en el texto, en el versículo 6 y en el versículo 12 y en el versículo 13. No es interpretación, es lectura. Si este tipo de análisis es lo que andabas buscando, leer despacio lo que te enseñaron rápido, sin predicación, sin debunking, solo el texto y lo que revela, hay más donde viene esto. Cada lunes, miércoles y viernes hay un análisis nuevo en este canal. Personajes que creías conocer, textos que creías entender, preguntas que el catecismo nunca dejó abiertas. Suscríbete para no perderte el siguiente. El botón está abajo. Y en los comentarios quiero leer esto. ¿En qué momento de tu vida fuiste Adán? El que estaba ahí no dijo nada y después encontró a quién culpar. No tiene que ser algo grande. Puede ser una conversación, un trabajo, una relación. Me interesa leer lo que escriben, porque esa pregunta no tiene respuesta correcta. Tiene honestidad. Nos vemos el próximo.